qué bueno que está Gustavo hoy, porque siempre sabe cómo se llama la prédica, porque nadie sabe, solamente usted cuando llega. ¿Cómo se llamó la prédica? La pregunta sin respuesta. Un aplauso para Gustavo. Siempre sabe lo de la prédica. Que yo lo pego para aquí, yo lo pego para allá. Y todos están diciendo, ay, ¿cómo era? Y saben que me va a preguntar. Entonces, no sé. La pregunta sin respuesta. En los 66 libros de la Biblia, solamente hay 2 libros que terminan con una pregunta: Jonás y Nahum. Y increíblemente, ambos preguntas tienen que ver con el mismo ciudad, que es la ciudad de Nínive. La pregunta en el final de Jonás revela el corazón de misericordia de Dios. Y la pregunta en el final de Nahum muestra la certeza de la justicia de Dios. La pregunta en Jonás es única porque Dios nunca nos da la respuesta. Lo dejó una pregunta abierta para cada uno que está leyendo, cada generación, cada creyente que tiene que responder en su propia vida. Ahora, vamos a ir a Jonás y vamos a estar hoy en Jonás capítulo 4 y vamos a leer por ahora el versículo 11, que es el último versículo del libro de Jonás, pero quédate ahí en Jonás porque vamos a seguir leyendo otras partes. Jonás 4:11. Cuando lo tienen me dicen amén. ¿Todos lo tienen? ¿Listo? Dice, pero Nínive tiene más que 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima para esta gran ciudad? Esta pregunta lo hace Dios a Jonás. Dios pregunta, ¿no debería yo sentir lástima o tener misericordia para esta ciudad o tener piedad por esta ciudad? Y ese es el fin del libro. Nunca sabemos, nunca escuchamos la respuesta de Jonás. No sabemos si Jonás se arrepintió. No sabemos si el corazón de Jonás cambió. Y nunca sabemos si al fin, sí o no, estaba de acuerdo con Dios. Es un silencio intencional. Esta pregunta queda sin respuesta porque los que están leyendo deben estar contestando esta pregunta. Tú que acabaste de leer o de pronto has leído antes, debes contestar esta pregunta en su propio corazón. Por un parte, la respuesta es obvio, ¿cierto? Sí, Dios debes tener lástima o piedad por Nínive. Pero hay una pregunta que es mucho más profunda en eso. Es lo que Dios está preguntando, Jonás. Lo que Dios pregunta a nosotros. Porque vamos a leer unos versículos más adelante y si nunca has leído el libro de Jonás, es corticos, 4 capítulos. Pero vamos a ver, Dios está preguntando a Jonás, no solamente no debería yo tener lástima. Está diciendo a Jonás, después de todo que tú has recibido de mi parte, compartirás mi corazón, entiendes mi corazón, sabes mi corazón. Y queda ahí en Jonás y vamos a ir en Nahum 3:19, que también es el último versículo del libro, ¿ok? Pero queda en Jonás, no se pierde el lugar en Jonás. Dice Nahum 3:19, tu herida no tiene remedio, tu lesión es mortal. Todos los que se enteren de su destrucción aplaudieron con alegría. ¿Dónde se puede encontrar a alguien que no ha sufrido tu constante crueldad?
Ahora, la diferencia entre esta pregunta y la pregunta que está en Jonás, que esta pregunta ya tiene la respuesta. Ya esta pregunta, si tú leas más en Nahum, tú vas a ver la respuesta. Es más que, es como cuando ustedes hacen preguntas de pronto, es como si uno llega a la casa y no, y usted dijo a su hijo que lave la loza y llega y la loza está sucia y tú dices, ¿no lavaste la loza? Obviamente no lo lavó la loza porque lo está mirando, ¿cierto? Esa pregunta es así. Obviamente nadie ha sido, digamos, que no se puede encontrar a alguien que no había sufrido de la crueldad que se encontraba en Nínive. La respuesta es implícita, ¿es como se digo? Nadie, porque todos han sufrido a causa de esa crueldad de esta ciudad. La respuesta la misma pregunta tiene la respuesta. Todo el libro de Nahum ha demostrado cuál es la respuesta, pero Jonás no es así, ¿sí? La violencia, la opresión, la crueldad de Nínive y el juicio de Dios sobre ella. Nahum termina con el juicio de Dios y Jonás deja con un desafío de Dios para nuestro propio corazón. Y por eso Jonás es tan inquietante. Si lo leas y lo entiendes, es inquietante porque la mayoría de profetas, si tú lo mires en la Biblia, confrontan ¿qué? ¿Qué es lo que confrontan los profetas en la Biblia? Llegan a confrontar ¿qué? El pecado de otras personas, ¿cierto? Los profetas llegan con palabra a confrontar los pecados de otras personas. Jonás termina enfrentándose el propio profeta. Y ese es el único vez que vemos eso en la Biblia. Si no lo encontramos así en la Biblia. Y en la misma manera nos confronta también a nosotros. La última persona que estaba bajo una examinación de Dios en el libro de Jonás no era Nínive, era Jonás. Es nosotros. Dios está queriendo preguntarnos algo que no encontramos la respuesta solo dentro de nosotros. Dice, ¿irás a Nínive? En otras palabras, diciendo, ¿tienes mi corazón? ¿Entiendes mi misericordia? ¿Tienes mi corazón? Ahora vamos a leer Jonás 4 y vamos a comenzar del versículo 6 y vamos a leer hasta el 11. Jonás 4, 6, 11. Dice, ahora bien, el Señor Dios provea que una planta frondosa crecerá ahí y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Esto lo trajo alivio y Jonás estuvo muy agradecido por la planta. Pero Dios también provió un gusano. Al amanecer del día siguiente, el gusano se comió el tallo de la planta, de modo que se marchitó. Así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. El sol pega sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó, es mejor morir que vivir así. Entonces Dios dijo a Jonás, ¿te pareces bien enojarte porque la planta murió? Sí, respondió Jonás, estoy tan enojada que quisiera morirme. Entonces el Señor le respondió, sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera. Creció rápido y murió rápido. Y ahí encontramos de nuevo versículo 11. Pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta ciudad? Dios está exponiendo algo mucho más profundo que la desobediencia de Jonás. Él está mostrando el corazón humano.
Porque la mayoría, si tú digas, cuéntame la historia de Jonás, ¿qué te van a contar? Acerca de la ballena, la tormenta, ¿sí? La ciudad de Nínive. Eso es lo que lo van a hacer. Eso es lo que la mayoría, incluyendo a mí misma, si usted me dice Jonás, ese va a ser mis respuestas. Rapidito, ¿no? Pero el verdadero tema de Jonás no es la ballena, no es la tormenta, ni siquiera es Nínive. Es la historia de una profeta cuyo corazón había dejado latir con el mismo ritmo del Señor. Jonás tenía un problema de corazón. Y ese lo encontramos en muchas personas hoy en este día. Porque un corazón que no está en acuerdo o alineado con el corazón de Dios, seguirá teniendo problemas aún después de la ballena, aún después de la tormenta, aún después de todo. Se va a seguir con el mismo problema. La tormenta puede calmar. El pez puede vomitarte, ¿cierto? Porque lo vomitó, ¿cierto? Pero si no hay un arrepentimiento en el corazón, no va a cambiar nada. Y cuando el problema está en el corazón, ningún cambio de circunstancias se puede solucionarlo. Ningún cambio. La mayoría de personas cuando lean Jonás queda pensando en Nínive, ¿no? Y cuando realmente ese debemos quedar pensando en nuestros corazones. ¿Y cómo que es posible que un hombre puede gastar años sirviendo a Dios, pero no entender el corazón de Dios? Porque Jonás no era inmaduro, no era un nuevo creyente, él no era una profeta o un hombre que acabó de comenzar su ministerio. Cuando encontramos en la historia de Jonás, no estamos observando un principiante de la fe. Estamos viendo un profeta experimentado, un hombre que había escuchado la voz del Señor. Él sabía escuchar la voz de Dios. Había proclamado su palabra, había visto el cumplimiento de sus profecías. No era inmadura, no era nuevo. Sin embargo, después de años de caminar con Dios, Dios todavía estaba trabajando en su corazón. Y yo digo a ustedes lo siguiente: ¿cuántas personas llevan años? ¿Cuántos de nosotros llevamos años y todavía nuestro corazón no lata con el latir del corazón de Dios? Todavía estamos pensando en otras cosas, menos en enfocarnos en lo que Dios quiere. ¿Cuál es la respuesta de Dios? ¿Cuál es la dirección que Dios quiere que nosotros vamos? Porque la madurez espiritual no se mida por cuánto tiempo tú has estado con Dios. Se mida por cuánto tú parezcas a Él. Esta es la madurez espiritual. La madurez espiritual no es cuánto sabes de la Biblia, cuántas veces tú vengas a la iglesia, cuántas almas tú ganes para Él. No es madurez espiritual. ¿Cuántas veces has parado a predicar como yo lo hago, como otros ustedes lo hacen? ¿Cuántas veces salga a evangelizar? No es madurez espiritual. Madurez espiritual es cuánto yo parezco a Él en cómo porto, en cómo pienso, en cómo actúo, en cómo trato las personas a mi alrededor todos los días. Cómo trato que es todo altivo con su plata, tratando a todo lo demás mal. Pero el problema no es cómo trato yo a esa persona. Cómo trata esa persona en el supermercado. Cómo trata ese carro que me mete enfrente. Cómo trato esas personas que me roban, que me maltratan, que hagan las cosas que no son correctas. ¿Cómo yo respondo a eso? Porque como yo respondo a eso, muestra mi madurez espiritual. ¿Cómo respondo yo cuando alguien tiene que ir a corregirme, a decir, mire, lo que tú estás haciendo está mal? ¿Cómo respondo yo cuando dicen, no sigas en eso? Porque es de lo que mida la madurez espiritual.
Entonces, si nosotros quitamos la excusa que Jonás era espiritualmente inmadura, una persona que está luchando en entender el corazón de Dios, es una persona que no han entregado a responder a esta pregunta, porque años con Dios no automáticamente produce un corazón de Dios. Yo conozco muchas personas por mucho tiempo, incluyéndome a mí a ratos, cuando entré en lugares de debilidad, de actitudes, de pensamientos, ¿sí? Que no importa cuántos años, usted sabe cuántos años yo he estado sirviendo a Dios desde que tenía 12 años, o sea, 3 años, ¿sí? Desde que tenía 12 años, tengo 55 años. Y por ahí, a veces en cuanto yo tampoco entiendo bien el corazón de Dios, quisiera, pero no lo sé, porque no automáticamente produce el corazón de Dios por los años. ¿Cuántos años es eso? ¿Quién está bueno de matemáticas? ¿Cuál es 12 hasta 55? Como... 43. Uf, Dios mío, 43. Es mucho tiempo. ¿Sí? Los años no automáticamente produce el corazón de Dios. Estar en otro país sirviendo como misionero no automáticamente produce el corazón de Dios. No lo hace. Y muchos cristianos están siendo engañados pensando que el tiempo que llevan en la iglesia es igual de madurez espiritual. Jonás es evidencia que la persona puede tener años de experiencia, conocimiento bíblico, éxito en el ministerio y aún necesita que Dios confronta la condición de su corazón. Jonás sabía las maneras de Dios. Él entendía el carácter de Dios, si podemos decir, pero no el corazón de Dios. Entendió el carácter y vamos a mirar en Jonás 4, versículo 2. Y ahí podemos ver que Jonás sabía teología. Él entendía el carácter de Dios. Él sabía lo que Dios probablemente que iba a hacer. Él dice, entonces le reclamó al Señor. Señor, ¿no te dije antes de salir de mi casa que tú harás precisamente eso? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte, lleno de amor inagotable, está dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Él sabía la doctrina correcta, sabía el carácter correcta del Señor, pero odiaba de que esas verdades iban a ser aplicadas a Nínive. Él no quería eso. Jonás, ¿usted nunca preguntó que por qué Jonás odiaba tanto a Nínive? ¿Sí? Jonás odiaba a Nínive porque Nínive representaba todo lo que él creía que merecía juicio. Por eso lo odiaba a Nínive, porque él veía todo esa opresión, eran cruel. Y todo eso, él dice, ese no merezca el corazón de Dios, es que merezca el juicio de Dios. Y él lo odiaba porque Dios no quería hacerlo de la manera que él quería ver en esta ciudad. Esta ciudad estaba conocido por su violencia, por su opresión. Y Jonás no huyó porque dudaba de Dios. Él huyó porque él conocía a Dios, porque él sabía lo que Dios iba a hacerlo ir a decir. Él sabía que Dios iba a mandarlo a profetizar misericordia, arrepentimiento. Y él no quería. Por eso él no quería ir. Él no quería compasión. Él no quería que Dios estaría dispuesto a perdonar a esas personas, porque parecían imperdonables. Y ahí es donde precisamente nosotros podemos ver el corazón de Dios que chocó con Jonás. El corazón de Jonás se chocó con el corazón de Dios, porque Jonás sabía las verdades acerca del carácter de Dios. Pero sabiendo las verdades o sabiendo los hechos acerca de Dios, no es lo mismo de compartir el mismo corazón de Dios.
Nada de esas cosas. Otra vez te repito, ir a la iglesia, conocer la Biblia, años en el cristianismo, nada de esas cosas automáticamente produce ser semejante a Cristo o parecer a Cristo. Los fariseos sabían los versículos, las escrituras mejor que cualquier otra, pero perdieron el corazón de Dios. Jonás amaba, le gustaba recibir misericordia, pero no le gustó reflejar misericordia. Él amaba el misericordia en la tormenta, en la ballena, la planta. Dios dijo, usted está más preocupado por esta planta, por una ciudad llena de personas. Es lo que Dios dijo, tú no hiciste nada para que creciera esta planta, pero tú estás enojado porque se murió. O sea, tú amas más esta planta que esa ciudad. Él odiaba la misericordia para Nínive. Jonás quería un Dios que iba a perdonar a él, pero iba a juzgar a los demás. ¿Suena algo familiar por allá? Perdóname a mí, Señor. Ten misericordia, me equivoqué, Señor. Muéstrame tu misericordia. Pero el otro que hace, y usted quiere juicio total. Y usted no ni bote una lágrima, usted no, nada, no, hágale, Señor. ¿Dónde está la espada? Y yo te ayudo si necesita. ¿Sí? Y así era Jonás. Nosotros queremos gracia por nuestras debilidades, por nuestras equivocaciones, por nuestras fallas, pero no para los demás. Y nosotros convertimos en consumidores de la gracia sin destruir la gracia, sin dar gracia. ¿Sí? Consumimos la gracia, pero no queremos dar gracia nunca. Y ese es ese punto que la mayoría de las personas no dan cuenta de eso. Porque somos humanos, ¿sí? Pues somos humanos y por a veces en cuanto esta carne nos ponga chiflados, ¿sí? Nos ponga chiflados como cristianos porque creemos más en lo que merecemos nosotros que otras personas. Ahora te pregunto, ¿cuándo era Jonás lo más lejos de Dios? Si yo te pregunto, ¿cuándo era Jonás lo más lejos de Dios? ¿Dónde era? Tarsis, ¿quién más dice? El barco, la tormenta, en el pescado, en el ballena. ¿Sí? Espiritualmente, él era lo más lejos de Dios en este momento de que él negó a recibir o aceptar el corazón de Dios. Porque si tú mires en el capítulo 4, él está obedeciendo. ¿Cuántos de ustedes están obedeciendo al Señor? Está predicando. ¿Cuántos ustedes predican? Así sea una persona, pero tú predicas, tú hablas. Él era exitoso. Él estaba experimentando avivamiento. Nínive ellos estaban arrepintiendo, entraron en ayuno, ¿sí? Pero él estaba enojado a la misericordia de Dios. Y la mayor distancia de Dios no se mida en kilómetros, por decir, ¿sí? Es en el carácter, en tu carácter. Porque podemos estar cerca de su presencia y aún lejos del corazón de Dios. Podemos estar cerca de su presencia. Y ese debe ser algo que nos da un temor santo para todo uno de nosotros. Porque si tú das cuenta, Dios no pregunta a Jonás, ¿cuántos sermones o cuántos mensajes has predicado? ¿Cuántos versículos tienen de memoria? ¿Cuántos años me has servido? Él pregunta, ¿no debería yo sentir lástima? ¿No debería yo mostrar misericordia por 120,000 personas y no contando los animales? ¿No debería yo mostrar mi corazón a esas personas? ¿Tú tienes más tristeza por una planta que por todas estas almas? Y dice lo que yo le dije arriba, después de todo que Dios había hecho por Jonás, lo salvó cuando no lo merecía ser salvado.
¿Cuántos de nosotros Dios nos salvó y no lo merecemos? ¿Cuántos de ustedes tienen bendiciones que tú no lo mereces? Déjame decirte, todas las bendiciones que tenemos no lo merecemos. No lo merecemos. La única razón que lo tenemos es porque Jesús murió para que nosotros podamos recibir esas cosas de Dios. Porque no lo merecemos. No lo merecemos. Y nunca olvidas eso, que nunca entras con actitud que tú merezcas, porque yo he orado, porque yo sé la Biblia de arriba y atrás, lo he leído 10 veces, yo sé la Biblia. Yo ayuno 20 días en el mes y los otros días me leo la Biblia todo el día, pero sabes que tú no mereces ni más ni menos que la persona que está a tu lado que aún no conozca al Señor. Entonces nunca entramos en eso. Porque eso es algo que yo nunca quiero que Dios me pregunta, porque sea devastador. Todo eso es cuántos mensajes has predicado, cuántos has hecho, cuántos años llevan en Colombia, cuántas cosas que has perdido. Y cuántas cosas he hecho por ti, pero tú no tienes ni mi corazón. Yo nunca quiero escuchar esta del Señor. Dios sabía que Jonás no lo estaba reflejando a él, no era un reflejo de él. Y esta pregunta queda porque Dios está preguntando cada uno de nosotros, después de todos estos años, ¿cuántos años ustedes llevan con el Señor? Amparo, ¿cuántos años? 20 y pico. Raúl. Alejandro. 15. 20 y pico. 25. 5. 16. ¿Cuánto? 20. Cecilia. 40. Aquí, qué pena. ¿Aquí cuántos años? 50 me ganó. ¿Y acá? Más de 20. Y después de todos esos años que hemos andado con el Señor, tú sabes, tú realmente, mírame a mí aquí, esa pregunta es importante, mire acá. Después de todos estos años de haber 20 y pico, 10, 5, 40, 50, 20, 15, ¿tú realmente conozcas el corazón de Dios? Yo quiero que tú lo preguntes a ti misma. No solamente los mandamientos de Dios, no solamente las promesas de Dios, no solamente el poder de Dios. ¿Conoces el corazón de Dios? Y donde no conoces el corazón de Dios, ahí es donde tú personalmente debes trabajar con el Señor para que te ayude. Porque la última medida de la madurez espiritual no es en cuanto conocemos de Dios, es en cuanto reflejemos a Dios. ¿Yo parezco a Dios en la manera que yo trato mi familia? En la manera que yo trato mis finanzas, en la manera que yo trato el prójimo que no lo conozco, en la manera que yo trato mi cuerpo. ¿Sí? Porque en todo eso tenemos que reflejar a Dios. En la manera, yo reflejo a Dios en la manera que yo pienso, que yo hablo, que yo hago negocios. O yo siempre estoy para allá haciendo negocios como todo torcido, para que gane un poquito más. Y creyendo que si yo engaño a una persona o no soy correcto con una persona en un negocio, pero yo diezmo de esa plata que gané de mala gana, voy a estar bien. Equivocado. Ya. Entonces, esa es la pregunta en el final de Jonás que cada uno de nosotros debemos estar preguntando a nosotros mismos todos los días. ¿Parezco al Señor o solamente conozco acerca de Dios? Solamente puedo decir 1000 versículos. Solamente yo voy a la iglesia todo el tiempo, pero no parezco a Él en nada. Esta es la pregunta que quedó sin respuesta a Jonás y a nosotros. No encuentres la respuesta de esa pregunta en ninguna parte en la Biblia. Jonás se menciona, pero no sabemos más de él. Solamente menciona su historia, pero no sabemos qué pasó con Jonás. De ahí hasta ahí llegó, no sabemos.
La pregunta queda abierta para nosotros hoy, en este día. Vamos a ponernos en pie y vamos a